Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Richard Morán, soy docente de la Universidad Mariana de Pasto y junto con los profesores Dagoberto Mallorca, Margarita Moncayo y el estudiante Cristian Santa Cruz, vamos a socializar este trabajo que lo hemos titulado Desarrollo de un sistema de correlación digital de imágenes para la medición de deformación. Bueno, a manera de introducción y como motivación del estudio, pues en mecánica experimental generalmente siempre se requieren diversos tipos de ensayo, como por ejemplo para caracterizar mecánicamente materiales, para probar nuevos diseños, para validar modelos teóricos o en actividades de investigación y docencia. Comúnmente, pues para realizar este tipo de experimentos, se deben medir algunas variables físicas como fuerza, desplazamiento, deformación, y pues se requieren sensores para este tipo de variables. Además, pues es necesario tener una gran cantidad de elementos electrónicos como acondicionadores de señal, tarjetas de adquisición de datos y diversa cantidad de alambres para conectar estos circuitos, lo cual generalmente pues para realizar una prueba completa se requiere una gran cantidad de instrumentación. Últimamente han tomado gran acogida los sistemas de medición de no contacto debido a sus grandes ventajas, por ejemplo, menos instrumentación, las mediciones son de campo completo, no son mediciones puntuales, sino permite medir toda un área, por la seguridad de los equipos en ensayos destructivos, pues por ejemplo, un método de no contacto no pone en peligro pues, generalmente los equipos involucrados. Se ha conseguido alta exactitud y resolución en las mediciones y la configuración del sistema pues es muy rápida. Dentro de esas técnicas está la técnica llamada correlación digital de imágenes o del inglés Digital Image Correlation. Es un método óptico, requiere de cámaras y un software para procesar las imágenes, así como se requiere que la probeta tenga grabado un patrón moteado, como el mostrado aquí en esta figura donde tenemos un anillo de bambú pues, que se está sometiendo a pruebas. Esta técnica pues, permite medir desplazamiento, deformaciones a bajas y altas velocidades, como por ejemplo en este ensayo donde estamos registrando las deformaciones en un anillo de bambú. Desafortunadamente, estos equipos que realizan estas mediciones con esta técnica, pues son relativamente costosos, cuyo precio puede oscilar entre $50,000 y $100,000. Entonces nos preguntamos, ¿cómo desarrollar un sistema de medición de desplazamientos y deformaciones exacto y de un costo asequible? Para ello, pues nos propusimos este objetivo: desarrollar un prototipo de sistema de medición con correlación de imágenes, para lo cual nos definimos estos tres objetivos específicos. El primero, pues, ensayar y calibrar una cámara para la medición, integrar la cámara a un paquete de software para hacer el procesamiento de las imágenes y realizar pruebas de validación del sistema y establecer recomendaciones de uso. A manera de metodología, pues la definimos en 7 fases. Primero que todo, hicimos una investigación de las técnicas actuales de medición con DIC y los equipos involucrados. Luego, definimos el tipo de cámara a usar, de acuerdo a los requerimientos de las pruebas. Luego elegimos los algoritmos disponibles de software libre pues, y de otras, digamos, y comerciales,
para que nos pudieran servir en el proyecto. Luego exploramos algunos métodos de moteado para las probetas. Luego pasamos a implementar un código para calibrar las imágenes contra la distorsión de los lentes de las cámaras. Luego pasamos al diseño de la interfaz, donde integramos pues varios procesos de la medición en una sola interfaz, y finalmente pues hicimos pruebas de funcionamiento y algunas comparaciones. Entonces, a manera de investigación, pues les comento, existe, digamos, desde hace varios años, la técnica DIG se ha ido desarrollando. El primer desarrollo pues, que se ha hecho es el DIG 2D, que utiliza una cámara, donde se hacen mediciones en un plano perpendicular a la línea de visión de la cámara. Ya últimamente pues, se han implementado sistemas estéreo que utilizan dos o más cámaras, pues, y son mucho más sofisticados. Nosotros en este proyecto nos enfocamos pues para tener una primera experiencia y para proyectarnos hacia desarrollos futuros, empezamos con un sistema DIG 2D de una cámara. En este sistema, bajo esta técnica, pues lo que se registra, la imagen que se registra en el sensor, pues depende, en primer lugar, del paralelismo que exista entre la superficie con respecto a la línea de visión de la cámara, depende de la distancia de separación de la cámara y de que el movimiento ocurra pues, en un plano, ¿no? Con esta técnica se pueden medir desplazamientos para tamaños que pueden variar entre 10 a la menos 9 a 10 a la 2 metros, y con velocidades estáticas o hasta 200 MHz, dependiendo de los equipos que se utilicen. Entonces, pues así como muy someramente les explico en qué consiste la técnica. La técnica consiste en tomar unas imágenes en diferentes tiempos. Hay una imagen que es una imagen de referencia. De esa imagen se toman unas subimágenes y en esas subimágenes se rastrean puntos en diferentes tiempos, y eso pues ese rastreo permite calcular desplazamientos y deformaciones. Para estos ensayos pues se requieren unos patrones moteados que deben cumplir con ciertas características. Pues en primer lugar no deben ser repetitivos, no tienen que ser direccionales, ¿cierto? Y tiene que haber un buen contraste. Entonces, por ejemplo, aquí en la imagen, este verde es un buen patrón para utilizar en esta técnica, ¿no? Y estos que aparecen en rojo pues serían patrones inapropiados. Aquí les explico, pues digamos así muy brevemente, cómo es que el software hace el rastreo. En primer lugar, pues los píxeles se registran en una matriz cuyo número hace referencia a la escala de grises, donde por ejemplo el color blanco tendría un valor de 100 y el color negro tenía un valor de 0. Entonces, una vez que está cargado el subsistema o una porción de la imagen en esta matriz, cuando en la siguiente imagen, a la imagen de referencia, hay un desplazamiento, pues la idea es rastrear, ¿no?, el movimiento de ese patrón. Por ejemplo, aquí hubo un desplazamiento del patrón negro, un píxel hacia la derecha y hacia arriba, ¿no?, y un píxel hacia arriba.
Entonces, ¿cómo hace el software para detectar ese desplazamiento? Pues a través de una función de correlación. La pueden ver aquí. Esa función de correlación toma en cuenta pues la posición de los píxeles y también los desplazamientos. Por ejemplo, aquí, suponiendo un desplazamiento en X y en Y de menos 2 píxeles en X y menos 2 en Y, pues el resultado de la función de correlación sería 18, queriendo decir que es una baja correlación. Una buena correlación implicaría que este valor de C es 0 o cercano a 0, como ocurre en este caso, ¿no? En este caso donde hay, efectivamente pues se supuso un desplazamiento de un píxel hacia la derecha y un píxel hacia arriba, y pues en este caso tenemos una correlación, un valor de la función de 0, quiere decir que pues tenemos una correlación perfecta, ¿no? En la práctica pues no tendríamos, digamos, un valor tan exacto, porque pues aquí podría, por las variaciones de luz o otros factores, pues podrían aquí haber valores que no necesariamente son 0, pero este valor sí tendería a ser 0, ¿no? Cuando hay una buena correlación. Entonces, digamos, los sistemas, los algoritmos que funcionan con DIC, lo que hacen es buscar en el subsistema definido por el usuario los puntos que minimicen este valor, ¿no? Que minimicen ese valor. Ya hablando de los principios de DIC, pues les muestro la cámara que definimos para nuestro estudio, teniendo en cuenta pues que no queríamos desarrollar un sistema muy costoso, sino asequible, ¿cierto? Elegimos esta cámara con una resolución de 8 megapíxeles, un sensor Sony IMX179 que tiene una velocidad de 15 a 30 frames por segundo y utiliza un sensor CMOS de configuración matricial, pues que es apropiado para la técnica DIC. Tiene una velocidad USB 2 y utiliza un lente de foco variable de 5 a 50 milímetros. Para el procesamiento de las imágenes, investigamos diversos algoritmos pues, que existen en la literatura. Por ejemplo, encontramos este PDIC y NCore. NCore desarrollado en MATLAB, PDIC es un software abierto desarrollado en Python, pues, y elegimos este PDIC porque se ajusta a las características de nuestro proyecto y fue el que implementamos en nuestro programa. Respecto a los métodos de moteado, pues investigamos en la literatura, hay varias formas que se han reportado de métodos de moteado. Algunas, la idea con estos métodos es definir unos patrones aleatorios, ¿cierto? Y se lo ha hecho de varias formas, con tintas en polvo, por ejemplo, de copiadoras, con salpicadura de pintura, como esta que les muestro aquí, que la probamos y obtuvimos este patrón, ¿cierto? O con salpicaduras con aerosol. Y en este tipo de moteado encontramos pues mejores resultados y fue la que elegimos para el proyecto. El siguiente paso fue implementar el código para la calibración. Las imágenes normalmente pues tienen distorsiones radiales y tangenciales debido a la curvatura de los lentes y es necesario pues corregir eso a través de un procedimiento de calibración. El procedimiento típico que se ha utilizado y se utiliza en los sistemas comerciales es utilizar un patrón de ajedrez, un tablero de ajedrez, como el mostrado aquí, y utilizar un algoritmo como el método Chance, el cual fue implementado pues, en OpenCV y ejecutado en Python, y esto nos permitió hacer la calibración de las imágenes.
Aquí pueden ver ustedes, por ejemplo, la imagen original y la imagen corregida. En la imagen original tenemos aquí una línea de referencia roja y ustedes pueden ver que aquí algunos cuadros negros se salen de esa línea porque hay distorsiones, ¿no? Aquí en la imagen corregida, pues esta línea de referencia es perfectamente paralela con los cuadros negros del tablero de ajedrez. Respecto al diseño de la interfaz, pues lo definimos en 4 fases, con base en las operaciones que hay que realizar para aplicar esta técnica. La primera fase de ellas pues, es la calibración, de la cual ya hablamos. Luego se hace la captura de las imágenes. Luego puede ser necesario hacer una visualización de los datos, mirar las imágenes originales, la imagen calibrada, ¿cierto? Y finalmente, el cuarto paso sería el procesamiento de las imágenes y la visualización de los resultados. Entonces, la interfaz que se desarrolló, pues tiene todos esos 4 módulos, y aquí un módulo de instrucciones. Esta interfaz se desarrolló con el complemento de Tkinter de Python, que permite pues, desarrollar interfaces gráficas. Y además se utilizó un widget llamado Notebook, que permite pues, que se tengan diversas ventanas y que se puedan conmutar a través de unas lengüetas, que en este caso serían instrucciones, calibración, captura, visualización y DIC. En el módulo de captura, pues se puede elegir aquí capturas manuales o automáticas, y cuando se hacen capturas automáticas se puede elegir el tiempo entre capturas. En el módulo de visualización pues se puede ver las imágenes después de calibradas o las imágenes originales y los parámetros de calibración. Ya en el módulo de DIC es donde se elige la imagen de referencia, se elige una zona de interés donde se va a hacer el procesamiento. Se procesan las imágenes pues, con el software, en este caso de PDIC, y se pueden visualizar los resultados. Aquí podemos mirar, por ejemplo, algunos resultados obtenidos con el módulo de DIC, donde podemos mirar la deformación en X y la deformación en Y de una prueba típica. En cuanto a las pruebas de funcionamiento y validación, pues inicialmente hicimos algunas pruebas sobre los patrones de moteado. Utilizamos un software comercial llamado GON, que nos permite medir la calidad del patrón, y nos dimos cuenta pues, de que este patrón era satisfactorio para las pruebas con nuestro sistema. Un color verde en este patrón pues, es un indicativo de que el patrón tiene una buena calidad para las mediciones. También hicimos preliminarmente, pues hasta ahora hemos hecho unas pruebas de validación. Por ejemplo, aquí estamos midiendo el desplazamiento con un extensómetro y calculamos pues la deformación promedio, la deformación longitudinal promedio en una prueba de tensión, y encontramos en estas pruebas preliminares diferencias inferiores al 5% cuando lo comparamos con las usadas en el software. Estamos completando este proceso y vamos a hacer algunas comparaciones con respecto a software comercial de correlación digital de imágenes. Como conclusiones, podemos decir que los sistemas de medición con correlación digital de imágenes permiten medir confiablemente desplazamientos y deformaciones, sobrellevando las dificultades de los métodos tradicionales
de instrumentación. Se dotó el laboratorio de materiales de la Universidad Mariana de un equipo de correlación digital de imágenes 2D, y pues nuestros esfuerzos actuales están enfocados en terminar las validaciones y proyectar a futuro un sistema de DIC 3D, que sería pues mucho más completo. Muchísimas gracias.